El Imperio Romano evoca imágenes de gloria, poder y civilización. Su historia abarca siglos, desde una pequeña ciudad-estado en la península italiana hasta un vasto imperio que dominaba el mundo mediterráneo. Su legado perdura en el lenguaje, el derecho, la arquitectura y la cultura occidental. La historia de Roma es un relato fascinante de conquistas militares, intrigas políticas, innovaciones tecnológicas y una civilización que influyó en el curso de la historia. Desde la fundación de Roma, tradicionalmente fechada en el 753 a.C., hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo, Roma experimentó períodos de gran expansión y prosperidad, así como épocas de crisis y declive. La República Romana, establecida en el siglo VI a.C., sentó las bases para el posterior imperio mediante la creación de instituciones políticas y militares que demostraron ser notablemente resistentes y adaptables. Sin embargo, fue bajo el régimen imperial que Roma alcanzó su cenit. El establecimiento del imperio en el 27 a.C. con Augusto como primer emperador marcó el comienzo de una era de paz relativa, prosperidad y expansión territorial sin precedentes, conocida como Pax Romana. Durante este periodo, el Imperio Romano se extendió desde las Islas Británicas hasta el Éufrates, abarcando una diversidad de pueblos y culturas. La historia del Imperio Romano es un testimonio de la capacidad humana para la grandeza, pero también sirve como una advertencia sobre los peligros de la ambición descontrolada, la desigualdad social y la decadencia interna. Al estudiar la ascensión y caída de Roma, podemos obtener valiosas lecciones sobre los ciclos de la historia y la naturaleza del poder. El emperador era la figura central del Imperio Romano, ejerciendo un poder absoluto sobre todos los aspectos de la vida política, militar y religiosa. Desde Augusto, el primer emperador, hasta Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente, el cargo imperial fue objeto de veneración y miedo, atrayendo tanto a hombres nobles como a tiranos despiadados. El poder del emperador se basaba en una combinación de autoridad legal, carisma personal y fuerza militar. Como jefe de Estado, el emperador controlaba el ejército, nombraba a los gobernadores de las provincias, dictaba leyes y supervisaba la administración de justicia. También era el sumo sacerdote, Pontifex Maximus, responsable de mantener la paz con los dioses y garantizar la prosperidad del imperio. A lo largo de los siglos, la naturaleza del poder imperial evolucionó. Algunos emperadores, como Trajano y Adriano, fueron gobernantes sabios y benevolentes que se centraron en la expansión territorial, las obras públicas y el bienestar de sus súbditos. Otros, como Calígula y Nerón, se hicieron famosos por su crueldad, extravagancia y despotismo. El culto imperial, que se desarrolló durante el gobierno de Augusto, contribuyó a reforzar la autoridad del emperador al elevarlo a un estatus casi divino. Templos y estatuas dedicados al emperador proliferaron por todo el imperio, y se esperaba que los ciudadanos participaran en sacrificios y ceremonias en su honor. A pesar del poder absoluto del emperador, el Imperio Romano no era una autocracia monolítica. El Senado, aunque despojado de gran parte de su poder político durante el imperio, seguía siendo una institución influyente, proporcionando un foro para el debate y la crítica, al menos en teoría. Además, la vasta extensión del imperio y la diversidad de sus habitantes planteaban constantes desafíos a la autoridad imperial, dando lugar a frecuentes rebeliones, guerras civiles y usurpaciones. La administración del vasto imperio romano, que se extendía por 3 continentes, representaba un desafío formidable. Para gobernar eficazmente sus extensos territorios, los romanos desarrollaron un sofisticado sistema de administración provincial que combinaba la centralización con la autonomía local. Bajo el imperio, el territorio romano se dividió en provincias, cada una de las cuales estaba gobernada por un gobernador designado por el emperador. Los gobernadores eran responsables de mantener el orden, recaudar impuestos, administrar justicia y supervisar la construcción de obras públicas como carreteras, acueductos y templos.
Para ayudar a los gobernadores en sus tareas, se creó una elaborada burocracia compuesta por funcionarios y escribas. Estos funcionarios se encargaban de una amplia gama de tareas como el mantenimiento de registros, la gestión de finanzas y la aplicación de las leyes imperiales. La administración provincial romana era notablemente eficaz para su época. Al delegar la autoridad en los gobernadores y permitir un cierto grado de autonomía local, los romanos pudieron mantener el control sobre sus vastos territorios y al mismo tiempo adaptarse a las costumbres y tradiciones locales. Sin embargo, este sistema no estaba exento de defectos. La corrupción entre los funcionarios, la excesiva presión fiscal y la lejanía de Roma podían dar lugar a abusos y descontento entre la población provincial. Las provincias romanas desempeñaban un papel crucial en la economía del imperio. Suministraban materias primas como grano, metales y esclavos a la metrópoli y también servían como mercados para los productos manufacturados romanos. La prosperidad del imperio dependía en gran medida de la estabilidad y la productividad de sus provincias. El sistema de administración provincial romano fue uno de los legados más perdurables del imperio. Muchas de las provincias romanas se convirtieron más tarde en reinos independientes, y las estructuras administrativas y legales establecidas por los romanos sentaron las bases para el desarrollo de los estados-nación europeos. El Imperio Romano era un crisol de culturas y religiones. Mientras que la religión tradicional romana, con su panteón de dioses y diosas, seguía siendo dominante, el imperio toleraba en gran medida la mayoría de las creencias y prácticas religiosas, siempre que no amenazaran la autoridad del Estado. En este entorno religioso diverso surgió el cristianismo, una religión monoteísta que se originó en la provincia romana de Judea en el siglo I después de Cristo. Los primeros cristianos, inspirados en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, creían en un solo Dios y en la salvación a través de la fe en Jesucristo. Consideraban a Jesús como el Mesías, enviado por Dios para redimir a la humanidad del pecado. En sus primeras décadas, el cristianismo se extendió principalmente entre las clases bajas y marginadas del Imperio Romano. Los cristianos se reunían en secreto en casas particulares para evitar la persecución, y sus creencias se transmitían de boca en boca. A pesar de la persecución intermitente por parte de las autoridades romanas, el cristianismo continuó extendiéndose rápidamente por todo el imperio, atrayendo a personas de todos los ámbitos de la vida. El atractivo del cristianismo se debía a varios factores. En primer lugar, ofrecía un mensaje de esperanza y salvación en un mundo a menudo cruel e injusto. En segundo lugar, proporcionaba un fuerte sentido de comunidad y apoyo mutuo a sus seguidores, que a menudo eran marginados por la sociedad romana. En tercer lugar, el cristianismo era una religión proselitista que animaba a sus seguidores a difundir el evangelio y convertir a otros a la fe. A medida que el cristianismo crecía en número e influencia, comenzó a representar una amenaza para el orden establecido. Los cristianos se negaban a participar en el culto imperial, que consideraban idólatra, y sus creencias monoteístas desafiaban los cimientos del politeísmo romano. Esto condujo a períodos de persecución esporádica, durante los cuales los cristianos fueron arrestados, torturados e incluso ejecutados por sus creencias. Sección 5. Monumentos de poder. La grandeza de la arquitectura romana. La arquitectura romana es un testimonio del poder, la ingeniería y la ambición del Imperio Romano. Desde imponentes acueductos hasta magníficos templos y anfiteatros colosales, las estructuras romanas siguen inspirando asombro y admiración en la actualidad. Los romanos fueron maestros constructores, utilizando materiales innovadores como el hormigón y el arco para crear estructuras que no solo eran funcionales, sino también estéticamente impresionantes. El hormigón, inventado por los romanos, permitía la construcción de estructuras masivas y duraderas, mientras que el arco permitía salvar grandes distancias y crear espacios interiores abovedados. Entre las estructuras más emblemáticas del Imperio Romano se encuentran los acueductos, que transportaban agua desde manantiales y ríos distantes hasta las ciudades. Estos acueductos eran maravillas de la ingeniería, que se extendían a lo largo de kilómetros y empleaban una combinación de túneles, puentes y arcos para mantener una pendiente constante y garantizar un flujo constante de agua.
Los romanos también fueron constructores prolíficos de templos que dedicaban a sus dioses y diosas. Estos templos se construían a menudo en un estilo grandioso, con imponentes columnas, elaborados frisos y estatuas colosales. El Panteón de Roma, un antiguo templo dedicado a todos los dioses, es un ejemplo impresionante de la arquitectura de templos romanos, con su cúpula de hormigón de 43 metros de diámetro, la mayor del mundo durante siglos. Los anfiteatros romanos, como el Coliseo de Roma, eran enormes estructuras elípticas utilizadas para albergar una variedad de espectáculos públicos, como combates de gladiadores, cacerías de animales y ejecuciones. El Coliseo, el anfiteatro más grande jamás construido por los romanos, podía albergar a más de 50.000 espectadores y se convirtió en un símbolo del poder y la crueldad del Imperio Romano. Sección 6. Legiones y límites. Protegiendo el Imperio. El Imperio Romano debía su existencia a la fuerza y la disciplina de sus legiones, el ejército permanente que defendía sus fronteras y mantenía el orden en sus vastos territorios. Las legiones romanas eran consideradas las fuerzas militares más formidables y eficaces del mundo antiguo, temidas por sus enemigos por su entrenamiento, disciplina y capacidad para lograr la victoria incluso contra enemigos superiores en número. Las legiones romanas estaban compuestas por ciudadanos romanos, reclutados entre las clases bajas y obligados a servir durante un mínimo de 25 años. El entrenamiento era riguroso e implacable, haciendo hincapié en la obediencia, la resistencia física y la habilidad en el uso de las armas. Los legionarios romanos estaban equipados con armaduras y armas estandarizadas, incluyendo el gladius, una espada corta, el pilum, una jabalina pesada, y el scutum, un gran escudo rectangular. Las legiones romanas estaban organizadas en unidades jerárquicas, con un legado al mando de aproximadamente 5.000 hombres. Cada legión se dividía en 10 cohortes y cada cohorte en 6 centurias. Esta estructura jerárquica permitía una gran flexibilidad y eficacia en el campo de batalla, permitiendo a los comandantes romanos maniobrar y desplegar sus tropas con precisión. Las legiones romanas no solo eran una fuerza de combate, sino que también desempeñaban un papel crucial en la construcción y el mantenimiento de la infraestructura del imperio. Construían carreteras, puentes y fortificaciones, y su presencia en las provincias contribuía a mantener el orden y hacer cumplir la ley romana. Para proteger sus extensas fronteras de las incursiones de tribus hostiles, los romanos construyeron una serie de fortificaciones a lo largo de sus límites. Estas fortificaciones, conocidas como limes, consistían en muros, fosos, torres de vigilancia y fuertes, y estaban guarnecidas por legionarios y tropas auxiliares reclutadas entre las provincias. Sección 7. La crisis del siglo III. Presión en las fronteras. El siglo III después de Cristo marcó un periodo de agitación y crisis para el Imperio Romano. Las presiones internas y externas se combinaron para crear una tormenta perfecta que casi destruye al imperio. Este periodo, conocido como la crisis del siglo III, puso de manifiesto las debilidades subyacentes del Imperio Romano y sentó las bases para su eventual declive y caída. Uno de los factores clave que contribuyeron a la crisis fue la creciente presión sobre las fronteras del imperio. A medida que el poderío militar romano disminuía, tribus bárbaras como los godos, los francos y los alamanes lanzaban incursiones cada vez más audaces en territorio romano. Estas incursiones no solo causaban estragos en las provincias fronterizas, sino que también suponían una grave amenaza para el corazón del imperio. Además de las invasiones bárbaras, el Imperio Romano también se enfrentaba a una serie de problemas internos, como la inestabilidad política, la crisis económica y las epidemias. La sucesión imperial se había vuelto cada vez más inestable, con frecuentes guerras civiles y asesinatos que debilitaban la autoridad central del imperio. La crisis económica se vio agravada por una combinación de factores, como la inflación rampante, la devaluación de la moneda y el aumento de los impuestos. Estas presiones económicas afectaron desproporcionadamente a las clases bajas, lo que provocó un descontento generalizado y una disminución del apoyo al gobierno imperial. Para empeorar las cosas, el imperio se vio afectado por una serie de epidemias devastadoras como la peste antonina y la peste cipriana. Estas epidemias mataron a millones de personas, diezmando la población del imperio y debilitando aún más su economía. Sección 8.
Comercio y moneda. Los cimientos de la economía romana. El comercio desempeñó un papel fundamental en la economía del Imperio Romano, conectando sus extensos territorios y proporcionando una amplia gama de bienes y servicios a su diversa población. La vasta red comercial romana se extendía desde las costas del Atlántico hasta las fronteras de la India, facilitando el intercambio de productos agrícolas, materias primas, productos manufacturados y artículos de lujo. En el corazón del sistema comercial romano se encontraba el denario de plata, una moneda que se había convertido en el medio de intercambio estándar en todo el imperio. La estabilidad y la fiabilidad del denario facilitaron las transacciones comerciales, permitiendo a los comerciantes de todo el imperio comerciar entre sí con relativa facilidad. La abundancia de mano de obra esclava también contribuyó al éxito económico del Imperio Romano. Los esclavos, adquiridos a través de conquistas militares y comercio, proporcionaban una mano de obra barata para una variedad de industrias, incluyendo la agricultura, la minería y la manufactura. El gobierno romano desempeñó un papel activo en la promoción del comercio, invirtiendo en la construcción y el mantenimiento de carreteras, puentes y puertos. Estas mejoras en la infraestructura facilitaron el movimiento de mercancías y personas por todo el imperio, reduciendo los costos de transporte y estimulando el crecimiento económico. Además, el gobierno romano proporcionaba un marco legal para el comercio, haciendo cumplir los contratos y resolviendo disputas comerciales. Este entorno jurídico estable ayudó a fomentar la confianza entre los comerciantes y contribuyó al éxito de la economía romana. Sección 9. Caída de un imperio. Factores y consecuencias. La caída del Imperio Romano fue un proceso largo y complejo que abarcó varios siglos. No hubo una sola causa que provocara la caída de Roma, sino más bien una combinación de factores interrelacionados que debilitaron gradualmente al imperio desde dentro y lo hicieron vulnerable a las fuerzas externas. La inestabilidad política y la corrupción fueron endémicas en los últimos siglos del Imperio Romano. La sucesión imperial se convirtió en un asunto peligroso y a menudo violento, con emperadores asesinados o depuestos en rápida sucesión. Esta inestabilidad política debilitó la autoridad central del imperio y dificultó la respuesta eficaz a las crisis. La crisis económica que comenzó en el siglo III después de Cristo nunca se resolvió por completo. La inflación rampante, la devaluación de la moneda y el aumento de los impuestos siguieron plagando al imperio, debilitando su economía y socavando el apoyo al gobierno imperial. Las invasiones bárbaras, que comenzaron como incursiones a pequeña escala, se volvieron cada vez más frecuentes e intensas a medida que el imperio se debilitaba. Las tribus bárbaras, empujadas por la presión de otros pueblos migratorios y atraídas por la riqueza del imperio romano, finalmente lograron establecer reinos independientes dentro de las fronteras del imperio. La decadencia moral y social también contribuyó a la caída de Roma. Los historiadores romanos, como Salustio y Tácito, lamentaban la pérdida de las virtudes tradicionales romanas, como la disciplina, la frugalidad y el patriotismo. El aumento del lujo, la decadencia y la apatía entre las élites romanas se consideraba un síntoma de la decadencia moral del imperio. En el año 476 después de Cristo, Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente, fue depuesto por Odoacro, un general bárbaro. Este acontecimiento se considera tradicionalmente como el fin del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, continuó existiendo durante otros 1000 años. Pero la caída de Roma marcó un punto de inflexión en la historia de Europa, señalando el comienzo de la Edad Media.